Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana, estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Juanca, buenas noches a los televidentes y a los oyentes de CNN Radio en el 94.1. Ya presentamos a uno de los dos invitados que van a estar esta noche. Está con nosotros Marcelo Jorge Lima, integrante de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, pero hoy no viene en su rol de Corte de Justicia, sino de escritor, porque presenta un libro sobre Sarmiento. También ya está con nosotros Gustavo Alcalá, médico cardiólogo que siempre nos acompaña con diferentes temas. Enrique, empezó una limpieza, la limpieza del dique Ignacio La Rosa, que hay que empezar a investigar un poquito lo que es este tipo de limpieza, porque en este caso son 25 años que se fue juntando lodos, sedimentos, todo lo que puede venir de un río que va trayendo y va depositando en diferentes lugares. Y si estas limpiezas no se hacen, empieza a tener menos vida útil, en este caso el dique. Exacto. Ya pasó con, creo que con el dique Valle Fértil. El de Hachal. El de Hachal. El de Hachal tuvieron que romper, pero el de Valle Fértil también prácticamente se perdió en su capacidad. 25 años, como vos decías, que no se hace esta limpieza. El primer paso, secarlo, que va a demorar alrededor de un mes, pero se pueden ir haciendo algunas tareas. El tema es... 8.000 metros cúbicos de sedimento, entre otras cuestiones. Para arrancar. Todo eso tiene que sacarlo. Y todo lo otro que pueden llegar a encontrar, que durante años ha traído el río, ha sido arrojado allí, ha quedado frenado en las compuertas. La verdad que es una tarea titánica que ha hecho Hidráulica, que durante meses ha estado planificando esto, porque bueno, evidentemente estamos hablando del dique Ignacio La Rosa, que es el partido San Emiliano, que es el que lleva entrada, le provee de agua a la planta de tratamiento de Marquesado de obras sanitarias. O sea, no es decir, vamos a limpiar el dique. Esta es una de las fotos tomadas ahora, es parte del lodo que hay que remover. Es un trabajo que se hace en una zona de media hectárea, 5.000 metros cuadrados, pero que es un trabajo fuerte, que van a tener que hacer, como decías vos, primero hay que secarlo, fíjate cómo está ahí, es imposible trabajarlo en ese momento. Tarea que va a demorar un mes, reitero, mínimo. Está bien, la idea es poder llegar hasta la parte firme de losa y bueno, ahí ya se va a considerar que ya se terminó con el trabajo. Es incalculable la cantidad de lodo que se puede llegar a sacar de ahí, las camionadas y camionadas, ¿no? 8.000 metros cúbicos, es lo que le calculan. Es lo que calculan. Es lo que calculan. Bueno, hoy hubo Copa Argentina, los dos equipos de categorías inferiores que han jugado hasta ahora han ganado. Sí. San Martín le ganó a Vélez, eso fue en la cancha de Belgrano, y Villa Mitre le ganó a Godoy Cruz, los dos por penales. Fíjate que César Monasterio arrastra una particularidad. ¿Cuál? Siendo técnico de La Ferrera, eliminó a otro equipo campeón del mundo, Estudiantes de La Plata, con Mascherano incluido. Hoy elimina a un equipo campeón del mundo, como ha sido Vélez, que tiene su historia, también lo elimina. Así que viene bien Monasterio. ¿Estás jugando Boca? Mira, debe estar terminando, porque iban 54 minutos recién. Terminó, nos dicen, Juanca, ganó 2-1 Boca con goles de Medina y Merentiel. A Barraca Central. Mirá, nada más y nada menos que el equipo del poder. El equipo oficial. Claro, nosotros nos peleamos por el poder. Está bien, pero 2-1 es un buen resultado para Boca. Claro. Sí, nada importante. Como Fluminense River 2-1, ¿te acordás? No me acuerdo. Me acuerdo del campeonato de la fin de semana pasada nada más. Pero bueno. Dentro de lo que son los temas, hay un tema que de cierta forma no termina de resolverse a nivel mundial, que es Rusia y Ucrania. Y se armó lío en la reunión de presidentes porque el presidente de Chile, Boric, quería que dieran un comunicado en conjunto, principalmente apoyando a quien fue invadido. No lo pudieron hacer, hubieron países que apoyaron a Rusia, y Lula salió a criticarlo al presidente de Chile diciendo que su juventud hacía que fuese intrépido en determinados temas. Sediento y apresurado calificó Lula a Gabriel Boric. Y creó un conflicto diplomático, hasta el punto que el propio presidente chileno salió a decir que
Dice, mire, estamos más cerca de lo que creemos con Lula, él es una forma de haber dicho las cosas, que no rompe las relaciones, sigo teniendo una estima grande por el presidente de Brasil, pero tuvo que bajar la pelota porque en su país ya lo habían considerado una cuestión de Estado. Es más, la derecha salió a apoyarlo a Gabriel Boric. La derecha salió a apoyarlo a Gabriel Boric y a retrucarle a Lula. O sea, lo tomaron los chilenos como un ataque a su país, no a un sector ideológico. Hubo un apoyo pleno de la derecha chilena a Gabriel Boric. Marcelo, es complicado a nivel internacional todo tipo de declaraciones. Hay que ir caminando pisando huevos, muy despacio, es difícil. Creo que en diplomacia, que es la política internacional, hay que manejarse con mucha prudencia en los actos y en las declaraciones. Por eso las carteras diplomáticas de Brasil y de Chile son carteras diplomáticas altamente capacitadas. La de Brasil, mucho más, que proviene de la escuela de Barón de Río Branco. Ahí organizaron, que es un poco la... Es independiente incluso de quién está en el poder. Sí, por supuesto. Y todos los diplomáticos tienen, no tienen origen político, sino provienen de la carrera diplomática, egresan de la escuela de Barón Río Branco. Por eso... Hay formas de criticar que son muy duras y uno las lee y dice, no dijo nada. Claro. Pero en lenguaje diplomático se dicen cosas muy fuertes. Por supuesto. Vale la pena aclarar que se llama Escuela Barón de Río Branco porque Barón de Río Branco fue el canciller que hizo que Brasil conquistara más territorio sin tirar una sola bala. Diplomacia pura. Es diplomacia pura, claro. Está bien. A Argentina a veces le ha pasado al revés. Con la guerra del Paraguay y otras cuestiones más. Gastó balas y perdió territorio. Claro. Con las Islas Malvinas, por ejemplo. Incluso hay una fuerte disputa en la Cancillería argentina entre los que son de carrera y los políticos. Por supuesto, por supuesto. Que es, obviamente, hay que respetar la parte de carrera. Lo que pasa es que en determinados países, por ejemplo, Daniel Scioli quizás hoy podría ser un mejor embajador en Brasil que alguien de carrera. Porque no solo es la carrera diplomática lo que se tiene que respetar. Daniel Scioli quizás es el principal vendedor de Argentina con Brasil. Claro. Y quizás tienes otras aptitudes que no solo son las diplomáticas a la hora de elegirlo. Es un equilibrio que también no es del todo malo elegir a un político. De eso se trata, ¿no? Hay que, de alguna manera, saber equilibrar un proyecto político, partidista, con los intereses complejos de un país, ¿no? Hay que saber equilibrarlo. Así es. Lo que es impresionante son lo que se está viendo en el norte con las olas de calor que hay. Datos, por ejemplo, Irán, la sensación térmica llegó a 66 grados, 66.7, una temperatura superior a los 40 grados, más humedad, más viento con calor, llegó a 66 grados. Incluso los expertos en el tema dicen no es compatible con la vida si esto se extiende en el tiempo. En Europa es tremendo, temperaturas superiores a 44, 45 grados. En China bate récord. En China hay una ciudad que llegó, no la sensación térmica, el registro, 52 grados. Son calores extremos, es parte de este cambio del niño y la niña que estamos viendo, en donde hay partes, por ejemplo, de Argentina, en donde se están viendo inundaciones, han tenido que cerrar parte de las cataratas los otros días por la crecida del río, y por otros lados lugares como San Juan, en donde estamos rogando que haya un poquito más de agua este año. Claro, pero a ver, no culpemos todo al niño y a la niña. Esto es una consecuencia. La causa es los bosques que se han ido talando, cómo ha ido avanzando el cemento por sobre el verde. Ahí está la causa. La niña y el niño, creo que es una consecuencia. Es que hay una discusión también con eso. Obviamente que influye, pero también hay toda una corriente que te dice que la Tierra vive ciclos. Y más allá de que los humanos hacemos lo posible para acelerar estos ciclos, cuando no existía todavía el hombre degradando todo, también se vieron eras glaciares que cambiaron también los tiempos. Es decir, que no solo es una cuestión de actividad del hombre. Cuando el hombre no existía también pasaban cosas. Se secaron grandes extensiones de tierra. Y vivieron las 4 eras glaciares. Y no hubo
mano del hombre en esa. Por eso no solo es esto, también hay ciclos de la Tierra en donde es superior a lo que pasa con el hombre. Hay un caso que se publica en Nuevo Mundo, esto ocurrió en Olavarría. Una persona le dice su pareja, se había quedado embarazada, que se tenía que hacer cargo, empiezan a vivir como pareja, después de un tiempo se separan, le piden alimentos y él empieza a dudar de algunas cosas y pide un ADN. Ahí comprobó que no era el padre del niño y pidió una recomposición considerando que le habían dañado el honor con todo esto. La justicia le dio la razón y ahora deberán indemnizarlo la madre del niño, su expareja, por haber hecho el engaño de decirle que era el padre biológico cuando no lo era. Y otro caso similar, que tiene que ver con alimentos, es una chica de 21 años que trabaja, pidió que su abuela paterna se hiciera cargo de ella y de su hermana de 13 años, porque su padre no se hacía cargo. Como el padre no se hace cargo, van a los abuelos. Con lo cual habían decidido que el 15% de la jubilación iba para las dos hermanas. ¿Qué dijo la justicia? Miren, la de 21 años ya trabaja y está en condiciones, mejores condiciones para trabajar, y esta mujer que su único ingreso es ser jubilada, con lo cual a la de 21 años nada, a la de 13 años sí, le dan el 10%, pero a la de 21 no, que vaya a trabajar. ¿Cuánto puede alcanzarle el 10% de la jubilación? Está bien, pero también la mujer lo único que recibía era su jubilación. Acá el problema no es ni la abuela ni la nieta, es el padre que no cumple con sus requisitos. Pero a la de 21 le dijeron, vaya y trabaje. Son decisiones. Bueno, si les parece, vamos al primer corte. En el próximo bloque vamos a hablar del libro de Sarmiento, Sarmiento sin prejuicios, de obrero minero a presidente de la Nación, libro que Marcelo Lima va a presentar en los próximos días. Y con Gustavo Alcalá, un tema interesante, porque se habla si faltan médicos o no faltan médicos. La cuestión es, ¿dónde faltan médicos? ¿Qué es lo que hay que preparar dentro de eso? ¿Es todo médico o hay que preparar también a otros personales de salud en todo esto? Y si faltan médicos, ¿en qué especialidades? 2 tomógrafos de última generación. Imágenes en alta resolución permiten detectar patologías de manera rápida, eficaz y segura. Médicos especializados conforman un equipo de diagnóstico por imágenes único en la provincia de San Juan. Cumplen años hoy Yolanda López Pérez, Juan Perotti, Sandra Fernández, el odontólogo Guillermo Carmona, el abogado Roque Marún, Miguel Aliste, Silvina Giareldi, Osvaldo Noguera, el empresario bodeguero Facundo Contegrán, Andrea Vega, Adrián Rosales, el médico Osvaldo Soria, Valentina Sosa Polimeni, Matías Sánchez Arancibia y Paula Salinas. Luciano nos cuenta qué pasó un día como hoy. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 20 de julio de 1839 aparece por primera vez el periódico El Sonda. Su editor era Domingo Faustino Sarmiento y solamente tuvo 6 apariciones. En 1858 nace en Lesina, Croacia, Juan Vucetich, creador del sistema de clasificación de huellas digitales. En 1937 fallece en Roma el ingeniero electrónico Guglielmo Marconi, inventor del sistema de radiotelegrafía. En 1947 nace en el municipio de Autran de Navarro, Jalisco, México, el guitarrista Carlos Santana. En 1969, la misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna comandada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. Decíamos que compartíamos este bloque con Marcelo Lima y también con el doctor Alcalá, con Gustavo Alcalá. Marcelo, no es el primer libro, ya van varios libros. Y Sarmiento también, dentro de tus intereses, siempre también se repite, lo tienes presente. Sí. ¿Qué es lo que motivó a escribir este libro? Bueno, muchas gracias por este espacio.
verdaderamente, Sarmiento creo que es un ícono, ya no trasciende las fronteras de la provincia, del país y mucho más, ¿no? En Boston existe una escultura de Sarmiento, en Salamanca hay una cátedra donde se estudia la vida de Sarmiento, y podemos decir que Facundo fue durante mucho tiempo uno de los libros argentinos más leídos. Y bueno, Sarmiento dejó una marca muy importante en la historia y en la construcción de nuestra propia nacionalidad. Pero la cuestión, hasta hace unos 20 años más o menos, el Sarmiento que nos transmitían era el Sarmiento que no había faltado un día a clases, claro, que era el autodidacta, que era... Claro. Pero Sarmiento es mucho más que eso. Sí. E incluso cuando uno lo empieza a ver desde el otro Sarmiento, hasta lo respeta más. Sí. Bueno, por eso el título del libro es Sarmiento sin prejuicio. Nuestra historia tiene características muy particulares. Si nosotros nos adentramos al origen de la historia patria, entendemos que hay una historia, la denominada historia oficial, encabezada por Bartolomé Mitre, claro, donde, bueno, aparecen cosas que en realidad están bastante lejos de la realidad y que tenía su razón de ser. Tenían que unificar una cantidad de inmigrantes que venían a un país tras el océano, que venían a otra cultura, que muchos de ellos con otro idioma, y bueno, había que hacer una historia oficial de Mitre, pero que algunas cosas eran muy inventadas. Sí, pero fundamentalmente yo creo que lo que impulsaba a Mitre, Arturo Jauretche lo explica muy bien, él le llama la falsificación de la historia, porque entiende que ha escrito una historia. Si nosotros vemos el 25 de mayo como una revolución popular y advertimos que es una cuestión poética, lírica. Los que tenían derecho a voto eran... Claro, exactamente. Y además no fue una revolución porque en definitiva cambió el gobierno, pero seguimos nosotros dependiendo de España. Y concretamente con Sarmiento aparece un grupo que es la generación del 37. Esa generación del 37 creo que es la generación fundadora de nuestra propia nacionalidad. Entre ellos estaban Esteban Echeverría, estaban Juan Manuel Gutiérrez, estaban Alberdi, Benjamín Gorostiaga, en fin, personajes de la historia que verdaderamente van a quedar por los tiempos. Ellos eran de alguna manera los que pretendían crear la fundamentación de la revolución y ellos bregaban por la creación de una identidad nacional propia. De ahí es donde aparece este estigma que nos dice que Sarmiento es el dueño de la palabra, porque él decía que el idioma es una cuestión identitaria de un pueblo. Y nosotros teníamos un idioma, o tenemos un idioma propio, que no es el español. Entonces tenemos que, de alguna manera, depurarlo. Y él tomó la iniciativa, construyó algunas reglas ortográficas propias de nuestro idioma, y se la llevó a de la Vega, Ventura de la Vega, un hombre que era miembro de la Real Academia Española, para exigirle que la Real Academia Española permitiera esto. Y esto consistía en una serie de cuestiones que son muy claras y tienen que ver con el hablar cotidiano nuestro, es decir, eliminar la H porque es muda, el sonido de la G y la J también unificarlo, la Y y la I latina, la C, la S y la Z, es decir, hacer más práctico. Hacer lo que nosotros, es decir, ¿por qué no lo escucharon, digo yo? Volcar nuestra forma de hablar. Y si nosotros nos ponemos a mirar los escritos originales de Sarmiento en el Facundo, él era, de alguna manera, concretaba sus ideas en la acción. Vemos que él escribía así, y aparece la I latina en lugar de la Y, y dicen, bueno, ¿por qué lo hace? Porque pensaba que debía ser así. Hay quienes piensan, algunos historiadores, que para dar una muestra de reconciliación nacional sería ideal un busto de Juan Manuel de Rosas al lado de uno de Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hoy, después de estos procesos históricos que ha venido
esta historia oficial a la que hacíamos mención de 100, y bueno, la acción genera una reacción. Vino el revisionismo histórico, con autores de la talla de Arturo Jaureche, Benjamín de Lepiane, Hernández Arregui, en fin, una serie de Norberto Galazo, una serie de autores de la talla que lo que hacían era contrarrestar, o era la contracara de la historia oficial. Y la contracara no tiene cara propia. Entonces, ahí advertimos que era un debate entre dos paletas. Y hoy vemos cómo este periodo, que vendría a ser el post-revisionista, hay una serie de escritores, hay una serie de personalidades que han estudiado la historia con otro sentido, no la historia política viviente, sino desapasionada. Lo que pasa es que si vos vas a Sarmiento, que fue una persona polémica, según muchos el mejor escritor del siglo XIX, siglo de Sarmiento, quizás del siglo XX ya tenía a Borges, pero escribió tanto, y todo con las vísceras, 52 volúmenes de lo formal, pero aparte escritos por todos lados. Claro. Que seguramente si vos vas tomando párrafos de Sarmiento ha dicho barbaridades. No, claro. Por eso... No podés tomarlo a Sarmiento aislado. Sí, eso es muy cierto. Varios autores dicen que no hay que tomar a Sarmiento y analizarlo y juzgarlo por una anécdota. Por ejemplo, el hecho, se le acusa el haber asesinado al Chacho Peñaloz, lo que hace que Sarmiento escriba un libro por eso. ¿Y por qué deviene esto? Aquí aparece también la fake news en Sarmiento, ¿no? Esto, el origen tiene en una carta personal que le hace Sarmiento a Mitre, donde le dice que no hay que ahorrar sangre de gauchos porque es buen abono para la tierra. Y eso es la pasión de Sarmiento, porque lo odiaba al Chacho, porque no lo dejaba gobernar. Era gobernador de la provincia y entraba el Chacho y le creaba una serie de inconvenientes. Entonces él quería pacificar la provincia para que pueda crecer la provincia a partir de allí. Y bueno, esto lo lleva a esto. Pero si nosotros juzgamos a Sarmiento, la actitud de Sarmiento por esa carta, vamos a llegar a juicio, a prejuicios. Por eso digo esto. En cambio, si advertimos que verdaderamente la educación, Sarmiento incluyó específicamente al gaucho. Incluyó al gaucho en lo que él llamaba la civilización o el progreso. Decía qué era lo que tenía que ser. Crea un proyecto político de vida, Sarmiento, que era inclusivo. Es decir, no excluía al gaucho. Cuando vos decías hace un ratito de la Revolución de Mayo, y eran los que sabían leer y escribir. Los que sabían leer y escribir era muy poco. En San Juan, imagino que en esa época los que decidían no pasaban de 1.000, 2.000 personas los que decidían la vida de todo. Es lo que... Hay una cosa que dijiste vos que se lo conoce a Sarmiento porque nunca faltó a la escuela. Lo dice nada más y nada menos que Felipe Piña. Y nosotros decimos, claro, no faltó a la escuela porque no fue. Fue solamente 5 años a la Escuela de la Patria. A partir de allí fue autodidacta. Él no pudo acceder a una educación superior porque no conseguía la beca ni de Córdoba ni de Buenos Aires, que sí la consiguieron Antonino Aberastain y muchos más, ¿no? El mismo Alberdi. Entonces, él tenía... Era una familia relacionada a la de Sarmiento. Sí, pero era una familia venida menos y muy pobre. Sí. Entonces, Sarmiento entendió en el libro Educación Popular, que es la base de la ley 1420 de educación, él entendió que la educación debía ser gratuita, laica y para todos. A diferencia, ahí se distanció de Mitre, se distanció de Andrés Bello, por ejemplo, que entendían que la educación debía ser una educación restrictiva para un sector dirigencial, y que ese sector dirigencial luego debía actuar sobre la masa ignorante. Así dice textualmente el escrito de Mitre. Sarmiento decía que la educación debía ser para todos, y incluía al gaucho, es decir, por eso es que el juicio debe ser mucho más amplio. E incluso con el tren también unificó el país, con las maestras sin que duda. trajo de Estados Unidos también fue el único, fronteras. fue el
segundo país de América que se pudo conectar vía telégrafo con Europa, por ejemplo. Pero ¿por qué hay una visión en donde se lo castiga tanto? ¿Qué es lo que molesta tanto a Sarmiento? Bueno, ahí está un poco, en la primera parte del libro digo, bueno, ¿a quién vamos a analizar? Al Sarmiento, asesino de gauchos, al Sarmiento que quiso entregar parte de la Patagonia, al Sarmiento que miraba a Estados Unidos con beneplácito, o vamos a hablar del constructor de la nueva Argentina que decía Aníbal Ponce, socialista. Milcíades Peña habla también. Es decir, el socialismo tiene una mirada más que complaciva, admirable con Sarmiento. Y hay un sector del liberalismo y del nacionalismo que también lo miran así. Yo creo que hay una constante en los que adoran y los que rechazan a Sarmiento, y es que no lo han leído. Claro. Sí. A mí me pasó en lo particular, y eso también me llevó a cuando a mí me llega a mis manos, mi madre me regala un libro que es El Profeta de la Pampa, de Ricardo Rojas, uno de los libros más lindos que he leído. Y a partir de allí me creó una idea de Sarmiento. Me voy a estudiar al litoral, donde todo el sector del litoral, muy federal, lo odiaban a Sarmiento. Y bueno, ahí me genera estas cuestiones y advierto, me pongo a estudiar profundamente a Sarmiento y advierto que no lo habían leído, porque al que me venía a atacar a Sarmiento le decía, ¿qué libro de Sarmiento has leído? Entonces me daba la autoridad para poder... Son lectores de solapa. Claro, son lectores de solapa. Yo creo que es así. Muy buena la... Ya seguimos hablando del tema. Gustavo, en la columna que va a salir en La Precana hablas de si hacen falta médicos o no en Argentina, y te vas más que todo a lo estadístico, a lo numérico. Primero, bueno, esa primera respuesta, ¿hace falta médicos o no? Y es una pregunta clave porque si algo aprendimos en la pandemia y sigue siendo evidente, un punto crucial son los recursos humanos. No se puede planificar si los recursos humanos en salud, primero, no se conocen con precisión. Y lo segundo es la velocidad del cambio. Yo diría que antes de que le pongamos nombre a lo que está pasando, la irrupción de la tecnología, la telemedicina o la inteligencia artificial que tal vez hoy ya puede reemplazar a un médico. Probablemente sea más empática y tenga más información que un médico, no se cansa y no discrimina. El asunto es si nuestras facultades están preparando los profesionales que van a hacer falta en los próximos años, y segundo, si la solución es, para esta distribución anómala, como todo lo que ocurre en Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 16 médicos y médicas y media por cada 1000 habitantes, y San Juan tiene 3. Lo segundo es el tipo de especialidad. Pero acá hay que hacer una pequeña diferenciación, porque por lo general en las grandes urbes donde hay más población, no solo los médicos atienden a la gente de su lugar. Es decir, hay sanjuaninos que quizás van ahí, claro, hay quizás pampeanos que van ahí, cordobeses que van ahí. Es decir, con lo cual quizás baja un poquito la cantidad de médicos por habitante. Claro, es cierto lo que vos decís, pero el desarrollo ideal es que no tengas que hacer 1000 kilómetros, sí, ni para ver a tu equipo de fútbol, ni para ver a tu médico. El médico, como Dios, atiende en Buenos Aires. Claro, Argentina tiene que revisar esa identidad porteño-céntrica porque genera problemas de salud. Hay enfermedades que te dan tiempo para desplazarte y otras que no. Ayer nos decía Rolando Quimbernar, dice, miren, si van a ir a una enfermedad que hay 3 casos en San Juan por año, yo le diría, sí, váyanse a Buenos Aires, quizás hay un médico que ve 150 casos por año y va a tener mucha más práctica. Dice, pero si es en tu caso, el cardiólogo que ve la misma cantidad de pacientes acá que allá y está todo con protocolos, y también hay profesionales acá que pueden atenderlo y no necesitan hacerse 1200 kilómetros. Sí, el segundo inconveniente es el tipo de médico, porque aún hoy los países con mejores resultados, los campeones del mundo de salud, nosotros hemos invertido mucho dinero durante muchos años para ser los campeones mundiales de fútbol. Lo que nos tenemos que preguntar es si nos clasificaríamos en Sudamérica para el Campeonato Mundial de la Salud. Y te digo mi sensación, no.
No puede haber ningún médico que integre, solo especialista, porque te vas a morir con el corazón perfectamente bien, el oído izquierdo muy bien y la arteria del hígado también, pero te vas a morir. Claro. Entonces la proporción de médicos que se llaman generalistas, pediatras, especialistas en medicina general y familiar y clínicos, tiene que ser el 50%. Hoy en Chile son el 46%. En Argentina son el 25%. Hay una explicación que me dieron que vos me vas a poder decir si es cierta o no. Hay un problema con todas esas especialidades. Cobran la consulta. Es decir, no tienen aparatología, por lo general no operan, tienen que estar dispuestos, en el caso de los pediatras, muchos médicos clínicos las 24 horas, hay una carga laboral bastante más fuerte que otros médicos, hay especialidades que pueden trabajar de tal hora a tal hora y lo pueden organizar su vida, con lo cual no hay mucha motivación desde ese punto de vista. Quizás sí no, yo quiero ser el médico pediatra que salva a los niños, pero desde lo económico no. Claro, pero ¿cómo es que hace Chile? Por el sistema argentino. Ah, bueno, entonces sí, hay que revisar. Porque cobra la consulta y nada más. Entonces, no va a tener las mismas posibilidades económicas que quizás otras especialidades. Habría una forma que le paguen por resultados. Porque fíjate que San Juan tiene un equipo de élite que juega al vóley. Bueno, al que hace todos los tantos y al suplente no le paga lo mismo. Pero ahí hay que empezar a hablar dentro de las comunidades científicas, decir, mira, si necesitamos pediatras, empecemos a ofrecer mayor valor de consulta por pediatra. Lo demostró la minería que se puede. Necesitas médicos a 4.500 metros de altura y que trabaje 14 días sin parar, lo conseguís rápidamente. Nos decía ayer también Eduardo Cabello, que es del gremio de la construcción, dice, nosotros tenemos paritarias nacionales que tienen que respetarla todo. Eso sí, cuando es por ejemplo la minería, podemos hacer paritarias especiales, porque no es lo mismo trabajar 14 días fuera de casa que terminas de trabajar y te vas a tu casa. Cobran más. Bueno, creo que el secreto... El empresario minero sabe que va a tener que pagar más. Bueno, lo que nos tenemos que preguntar, y ese es un punto clave, es si la salud es un costo o genera rentabilidad. No. Hubo un secretario del Tesoro norteamericano que se llamó Lawrence Summers, que estudió por qué crecen los países entre el 2000 y el 2011, los países como nosotros, de ingresos medianos y bajos. El 25% del crecimiento es gracias a la salud, que modificó la demografía, hace que los adultos vivan más y más sanos, y que no, como ocurre en Argentina, el 70% de los hijos sean no deseados, y a la edad que menos hace falta. Bueno, pero ahí lo primero que tienen que discutir es dentro de los médicos que no pueden ser socialistas. No, lo que te quiero decir es esto. Es decir, tiene que haber un libre mercado en donde no puedes decirle, no, todos tenemos el mismo bono de obra social. No estoy seguro cuál es la solución. Si te especializás o no. La visión anticuada. Todos tenemos que tener el mismo sueldo del hospital con los mismos horarios. Y quizás hay un especialista que hace una operación impresionante. No, vos tenés que estar 8 horas acá y te estás perdiendo quizás un especialista que lo de él es 2 horas, pero clave. Sí, el sistema argentino desafía todas las lógicas. Es generalista puro. No, ni siquiera. Está Japón, el mundo civilizado y Argentina, que son modelos totalmente distintos. Cuando vos pensás cuáles son las soluciones que se intentaron, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 5 veces más generalistas que San Juan y 10 veces más que Santiago del Estero, que es la peor de todas. Entonces decidió Santiago del Estero solucionar el problema y creó una facultad de medicina. Ya lo hizo Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta, San Luis, San Juan. ¿Solucionaron el problema? Vamos al otro tema que es... Te digo para cerrar. Sí. No, porque para crear una facultad de medicina, lo primero que tenés que pensar es cuál va a ser el presupuesto. Porque si el profesor cobra menos que un paseador de perros, ese médico va a ser pésimo. Vamos al aprovechamiento del tiempo. Sí. Hoy, dentro de los sistemas, vos tenés sistemas como, por ejemplo, pueden ser el Hospital Italiano, el Castaño acá también lo está implementando, en donde hay todo un sistema en donde el médico va cuando ya está gran parte solucionado. Es decir, el médico no tiene por qué tomar la presión, el médico no tiene por qué ir recabando todos los antecedentes del paciente, pero convive con un sistema en donde el médico se tarda 1 hora y media quizás preguntando cosas que pueden hacer los otros profesionales de la salud. Eso también aliviaría o no la cantidad de médicos, porque no es lo mismo estar
40 minutos en una consulta que 10 minutos específicos. Eso que vos decís es muy importante, y en este estudio que ha hecho el decano de una de esas nuevas universidades, muestra que el número de médicos es muy desigual, va con el PBI de las provincias. Dividió a las provincias de Argentina en 3 grupos, de acuerdo al PBI per cápita. San Juan está en el final del segundo grupo. Pero, ¿qué es lo que propone? Las soluciones tienen que venir del lado del equipo de salud. El déficit de enfermeros y enfermeras en Argentina es crónico y es escandaloso. Hacen falta 3 veces más enfermeros y enfermeras. Hace falta un equipo de salud y, como vos decís, hacen falta los ayudantes, porque para saber si sos alérgico a un remedio, si ya te operaron antes y si tuviste un infarto o no, y lo sabes, te lo puede preguntar alguien con la secundaria completa. Entonces le estamos diciendo en Argentina médicos, a asistentes sociales, a esclavos, porque el sistema de la residencia es la esclavitud disfrazada de vocación. Horas interminables, solo poniendo la cara frente a la gente, con nadie que te supervise y que te paguen 2,50. El sistema, ese diagnóstico es claro, está en crisis. Y los parches que se han ido poniendo son peligrosos. Pero aparte, a mí que me agarre un médico con 20 horas que lleva trabajando seguida, es complicado. Y te va a ir mal. Entonces ahora hay algunos cambios, porque había gente que trabajaba 48 horas, y como vos decís, en una máquina de cometer errores pasada la hora número 10. Y hay algo que la gente no entiende y no lo hace cuando lleva el auto al mecánico para que le calibre los frenos. No insulta al mecánico, no le dice que le va a pagar con un bono del Club Esportivo Desamparado para dentro de 90 días, y se lleva el auto y en todo caso lo putea en su casa. El médico es el que pone la cara, pero muchas veces no es el que decide. Por ahí trabaja... Pero no hay que enfrentar al paciente con el pero médico. es lo que el sistema está haciendo. Es el sistema el que tiene que mejorar. Sí, pero el sistema tiene mucha habilidad. Está bien, pero no hay que caerle tanto al paciente, que muchas veces va al servicio de urgencia. Por supuesto que no. Es el sistema el que tiene que ir ordenando. Bueno, los países cuando vos vas ordenando, ni siquiera, es decir, vos ves, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando en los lugares que están bien organizados, vos llegás con tu auto a estacionarte y te toca el lugar que vos te tocó por el lugar que estuviste. Acá vos te dicen, estacionar acá, y vas viendo si podés acercarte un poquito más. En esto pasa igual con el tema médico. Yo llego al hospital y quiero que me atiendan ahí nomás. Y el sistema te tiene que decir, no, mire, usted es una emergencia grado 4, usted le va a tocar dentro de 4 horas con suerte. Pero no hay forma de quejarse, porque es el sistema. Cuando vas a enfrentar al paciente con el médico, no es lógico. Los campeones mundiales de la salud, vos le preguntás a su población, no están chochos con el sistema, porque no permite niños traviesos ni caprichos. Entonces, vos querés... Efectividad. Querés que te vea un médico, tenés que cumplir ciertos requisitos. Vos no podés ir al hospital, porque como ha pasado en Argentina, tu hijo parpadea muy seguido y eso a vos te preocupa y te parece que es una urgencia. Y querés que lo vea un pediatra ya y que sea especialista en neurofisiología. A las 11 de la noche. Claro. Entonces la población no puede ser la que defina. Pero el sistema lo que hace es se oculta detrás de procedimientos o detrás de museos de la salud. Argentina tiene un montón de museos de cómo era la salud en el siglo XIX. Si vos tenés una salita que tiene un escritorio, un tensiómetro, una lapicera, una secretaria de un médico, ese es el museo de la salud, es de la época del telégrafo. Pero se está por crear ahora la carrera de medicina en la Universidad Nacional de San Juan. Claro. Que siempre que se crea una carrera es buena. ¿Qué base tendría que tener? Yo preguntaría una sola cosa, ¿qué presupuesto va a tener? Y segundo, ¿es buena una carrera...? Es para también la cantidad de profesionales que vas a sacar. Por supuesto, sí. Porque en el siglo XXI, o sea, vos necesitas una facultad de medicina 2023, donde ya no se somete a la gente a que alguien practique con ellos, lo hace un simulador. Una facultad de medicina modelo 2030, porque el primer médico que van a sacar va a ser en el 2030, no en el 2023. De acuerdo. Entonces, si nos dicen el presupuesto, vamos a tener la respuesta a lo que vos preguntás. Si lo atamos con alambre, que es la clásica argentina, no tiene resultado. Ojo, el presupuesto es una parte, pero cómo se gasta el presupuesto también. También. Segundo, ¿quién va a enseñar? Porque quizá, si yo fuera alumno, estudiaría en una provincia que tenga más de 2 millones de habitantes, en una universidad que tenga más de 20 años. Y me interesaría que los docentes cobren más que un colectivero, porque de otro modo
ante la duda, consulte con su colectivero de confianza porque tiene un buen sueldo. Entonces, probablemente, con sueldos de universidades que gastan el 90% en pagarle a empleados, me parece que podemos anticipar que no va a solucionar el problema de fondo, y hacen falta médicos con el equipo apropiado que les paguen bien, porque toman decisiones de 20 millones de pesos a las 21:30 de un sábado. Si el que va a tomar una decisión, para un lado voy a gastar 20 millones de pesos, para el otro lado va a su casa con un antiinflamatorio y le estoy pagando 2,50, eso va directamente al fracaso. Va a ser interesante hacer un ranking de salud en Sudamérica, porque como en la Copa América, Chile ya nos ha ganado 2 veces. Está bien, pero también Chile tiene problemas de salud. Es decir, tenés una salud para determinado tipo de gente, hay otra gente que no tiene nada de salud. De acuerdo, pero hay indicadores que son universales, porque esto es como la FIFA. Está bien, pero... Vamos a medicina, vos tenés que ver la Chile se mortalidad basa toda infantil. una salud capitalista y hay temas que no son capitalismo en salud. Expectativa de vida, cuánto vive un diabético en Chile y cuánto en Argentina, cuánto vive alguien que tiene hipertensión en los dos países. Es decir, si yo no tengo trabajo y no tengo una obra social, prefiero estar en Argentina. Bueno, pero es que lo tenemos que medir mejor porque no te dejan ver la tabla de posiciones. Está bien, pero te digo, yo prefiero acá. De acuerdo, pero quizás nos tengan que dar la opción de ir a los dos sistemas y ver lo que pasa. Lo que sí porque está te digo claro, algo, los médicos prefieren allá. está Y bien. está pasando en Pero Mendoza, en San Juan. te digo población, ciudadano común que va a un hospital acá, en donde quizás lo demoran más en atender, pero va a tener una solución. Hay otros lugares que no. Pero lo tenés que ver en eso que te digo. Si el sistema... Si yo en tengo los mucha plata, está bien, puedo ir a elegir y capaz que prefiera Estados Unidos. Pero la cuestión acá también es que hay un porcentaje del PBI que se gasta que también es importante, y hay gente que se está llevando el dinero destinado a la salud que no son... Bueno, parece que en los Chile son protagonistas. menos. Parece que esos intermediarios que hacen que todos los profesionales sean trabajadores de la enfermedad, quizá en Chile son menos. Pero acá Y muchos que no son segundo médicos se tiene que llevan ver- parte importante de la sí, salud. eso está claro, estamos hablando de lo mismo. Pero hay indicadores universales. ¿Cuántas mujeres niñas hay en Chile y cuántas en Argentina? ¿Cuál es la expectativa de vida de varones y mujeres? ¿Cuántos accidentes de tránsito hay? ¿Cuántos muertos por el alcohol hay en Argentina, Chile? Estamos perdiendo ya, no nos clasificamos porque se clasifica Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Ni al Paraguay, repechaje vamos. y nosotros vamos a los penales. Es momento de pensar mejor cómo se diseña la salud de Argentina. Voy a aprovechar con Marcelo. No le voy a preguntar en política porque tiene un cargo hoy en donde no puede estar opinando de la política diaria. Pero sí tiene la experiencia para poder ayudarnos a descifrar los tiempos que vienen, en donde el diálogo va a ser importante, en donde no se pueden imponer números, en donde hay una mayoría en determinados lugares que no es la mayoría de quien va a gobernar. ¿Cómo se pasan estos tiempos en donde tiene que imperar el diálogo, Marcelo? Bueno, en principio usted tiene razón, no puedo opinar Por eso de no hay que tarea entrar en- proselitista. Pero sí, la macropolítica, la política esencialmente es el arte de lo posible o el arte de hacer posible lo necesario, específicamente. La política tiene un pilar básico que es consenso. Si no hay consenso, no puede haber una política, no digamos en serio, pero una política que permita acceder a la población a todo lo que necesita. Entonces yo creo que la base esencial es el consenso. Consensuar. Consenso pensando en lo que necesita la gente, Claro. porque tenemos muchos consensos que son de temas de los políticos. No, pero claro, el consenso es el consenso macro. Lo otro es un consenso partidario, partidista o sectorial. Que le hemos visto mucho. Sí, sin duda, sin duda. Muchas gracias por Al contrario, gracias. ¿Cuándo es la presentación del libro? La presentación se hace el día 27 de julio, la semana que viene, a las 19 horas, en el anexo de la legislatura provincial. Es La decir, Prida antes de exactamente, antes de las Heras. ¿A qué hora? 19 horas. Muchas Los gracias. esperamos. Muchas gracias a usted. Patricia fue a hacer un informe, habló con
colectiveros, habló también con los que viajan en colectivo, principalmente en circuitos que son bastante complicados en determinadas horas. Hay un botón de pánico para que pueda acudir la policía y hay testimonios. Veamos el informe de Patricia. En los últimos días, las noticias estuvieron reflejadas en los hechos de vandalismo que sufrieron las unidades del transporte público de pasajeros. Vidrios rotos, como así también pasajeros que se habían visto perjudicados por el arrebato y el robo. Una empresa colocó botones antipánicos y conocemos cómo funcionan y especialmente la gente si esto le da tranquilidad. El inspector Hugo Hinojosa explicó los frecuentes hechos de inseguridad que viven y que llevaron a la empresa a buscar una alternativa para los usuarios y el personal. Mayormente son menores de edad, sí, porque la policía actúa en muchas oportunidades y bueno, el 80% son menores de edad en el tema de arrebato y los daños a los vidrios igual, los actos de vandalismo, el 80% son menores. Ha habido casos de inseguridad que les han sustraído hasta las zapatillas y teléfono y todo, o sea... ¿Golpes y violencia han tenido? Y hay veces que sí, que agreden al chofer por hechos vandálicos, de que no quieren pagar el pasaje o les exigen que vayan tranquilos en la unidad y no les gusta esos llamados de atención y agreden con un golpe al chofer. O cuando descienden tirándole piedra a la unidad. O sea, es muy difícil, hay lugares muy difíciles con la seguridad que bueno, todos estos medios del botón antipánico, la empresa apunta a dar algo de tranquilidad tanto al pasajero como al chofer. Así que ya hemos tenido algunos casos que los han dado resultados, estos botones antipánicos. Así que la idea de la empresa es ponerlo en todas las unidades. ¿Qué hechos han podido ya actuar con el antipánico? Las roturas de vidrio, los asaltos, como le digo, el sistema de arrebato. Han dado aviso por intermedio del botón antipánico y bueno, se ha hecho presente el llamado al 911 y entonces la policía ha actuado rápidamente con las unidades más cercanas donde estaban la unidad que había alertado esto y ha tenido un fruto positivo. El botón de seguridad o botón rojo genera tranquilidad entre los pasajeros que diariamente deben utilizar el servicio y han vivido situaciones complejas. Seguramente que todo el pasaje le va a dar mucha seguridad porque obviamente todos sabemos que en determinadas zonas hay ciertos peligros que debido al botón antipánico seguramente va a haber más tranquilidad en el pasaje. Por ahí cuando viajamos de noche o solas, volviendo de trabajar o de alguna actividad, se ven sobre todo en los asientos que están alrededor de las salidas, estos arrebatos a los celulares, entonces te da un poco de angustia estar en esta situación, así que calculo que sí. ¿Viajar generalmente de noche, de día? En general uso el servicio en todo el día, sí, pero al regresar en la noche también regreso sola, así que es verdad que el botón va a dar más seguridad. ¿Te ha tocado ver hechos o protagonizar hechos de inseguridad? No, presenciarlos solamente, verlos en la distancia, te queda como esa angustia de que realmente no estás segura ni arriba del colectivo viajando. Sí, hay que andar con mucho cuidado a veces, porque cuando nos queremos acordar a veces nos arrebatan los celulares o las carteras. Donde nosotros vivimos sí es muy peligroso, más que nada en la zona de la mañana. En el primer colectivo cuando tomamos, ahí sí. En esta cuadra, harán como 2 semanas atrás, se bajó una chica y venían 2 chicos en moto y le arrebataron la cartera. Daniel Gallardo lleva 15 años tras el volante y también tuvo que atravesar momentos difíciles ante robos y agresiones. Robos habré tenido 2, con armas blancas, y después arrebato, mal comportamiento sobre la unidad, que terminaba en las comisarías, ¿no? ¿Y los ataques con armas blancas eran jóvenes, personas mayores? En los 2 casos mayores, inclusive uno con salidas transitorias. ¿La violencia es frecuente en estas personas así jóvenes que hacen estos hechos de vandalismo, robos? Sí, es un tema que lo debatimos mucho en la mesa, con los demás choferes, con muchas personas, porque
hay un tema de falta de cultura, de respeto, son los adolescentes, ¿no? Más que nada agresivos, no respetan. Antes yo recuerdo que muchos choferes cuando manejaban dinero decían, nosotros salimos y no sabemos si volvemos. Hoy están un poco más seguros. Me ha pasado que por ahí ves algo raro y escondes el celular, ¿ves? O la billetera. Bueno, ahora en este caso, gracias a Dios, tenemos el botón antipánico y seguridad en las noches. Conocemos cómo se acciona el sistema de seguridad. Ante algún hecho de inseguridad o que amerite, ¿no?, la presencia policial o de los inspectores, uno tiene el botón ahí, aprieta y directamente se le manda una señal a los inspectores vía mail. Nosotros recibimos un mail que nos llega con alerta de antipánico, a donde nos figura el número de coche, el lugar, el horario, la fecha. Entonces nosotros mediante este mail damos el primer aviso, es tratar de comunicarnos con el chofer. Si el chofer no los atiende, sabemos que puede ser gravedad y bueno, ahí inmediatamente estamos comunicándonos con el 911 y el móvil de logística de la empresa sale en busca de la unidad que dio la alerta. Entonces es un trabajo en conjunto que abarca toda la empresa, porque es el trabajo de logística, de administración, del chofer, está todo en conjunto. No hay manera de que por error se accione este botón, es decir, esto está estratégicamente ubicado. Todos saben el lugar del botón, entonces no se tienen que producir por error los destellos de este botón antipánico. Y este sistema son 5 líneas las que tienen, que son las de los lugares más conflictivos, y alrededor de 50 coches son los que tienen ya puesto el botón antipánico. Y la empresa está estudiando para ponérselo a todas las unidades. ¿Qué recorrido hacen Capital? Todo lo que es la empresa abarca Albardón, San Martín, Angaco, parte de Rivadavia, Chimbas y lo que es Capital. Las unidades son eléctricas, tienen cámaras de seguridad en el área del conductor y pasillo, además del GPS. El sistema está instalado como prueba piloto en las líneas 402, 403, 404 y 405 de la empresa de transportes Albardón. Por los buenos resultados, se extenderá a la totalidad de las unidades y también otras empresas evalúan aplicarlo.